Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo para desmenuzar toda esta información. O sea, piensen en esto un segundo. Un ser humano promedio lucha verdaderamente, pero de verdad, por retener un código de verificación del banco, de esos de 6 dígitos, el tiempo suficiente para teclearlo en la pantalla. Totalmente. Es una frustración de todos los días. Te llega el mensaje y a los 2 segundos ya se te olvidó. Exacto. Y sin embargo, existen individuos capaces de observar una baraja de cartas mezclada, digamos por 20 segundos, y luego te recitan el orden exacto sin cometer un solo error. Ni un solo error, ajá. Entonces, la pregunta inevitable ante esto es, a ver, ¿tienen estas personas cerebros biológicamente superiores? O no sé, mutaciones genéticas envidiables? ¿O será que simplemente encontraron el manual de usuario que la ciencia tradicional ignora por completo? Esa es la gran duda, sí. Y bueno, esa es la misión central de nuestro análisis profundo de hoy. Hemos revisado, de verdad, una montaña de literatura clínica, estudios cognitivos, crónicas de campeonatos mundiales. Es muchísima información, sí. Y todo, absolutamente todo, se reduce a un debate monumental. O sea, cuando hablamos del vasto, fascinante y a veces muy traicionero universo de la memoria humana, ¿quién es el verdadero rey del conocimiento? Esa es la gran pregunta. Tenemos a 4 pesos pesados sobre la mesa hoy. El médico general, el neurólogo, el psicólogo y, claro, el atleta mental. Y para que este análisis tenga un valor real para quienes nos escuchan, hay que establecer una regla fundamental desde el primer minuto. A ver, dinos. Las fuentes no describen esto como una guerra destructiva, o sea, no es que una disciplina deba aniquilar a las otras. Claro, no es una competencia a muerte. Para nada. Más bien revelan un problema de, digamos, jurisdicciones. Cada uno de estos campos posee un territorio muy bien delimitado. Tienen una lente única a través de la cual observan y manipulan el cerebro. Ajá. Pero lo verdaderamente curioso de todo esto es que a pesar de estudiar exactamente el mismo órgano, a menudo ni siquiera hablan el mismo idioma. Lo cual deja a las personas comunes, a la audiencia que nos escucha, sin una brújula clara sobre a quién acudir, ¿no? Exactamente. Porque, a ver, durante décadas se ha vendido esta idea de que tener una memoria excepcional es un rasgo casi anatómico, como tener los ojos azules o ser muy alto. Sí, como si fuera algo que un médico pudiera identificar en una radiografía. Tal cual. Y para desentrañar ese mito, la lógica dicta que debemos comenzar analizando el sustrato físico de los recuerdos. ¿Ok? Vamos a analizar esto. Hay que abandonar de una vez por todas esa analogía desgastada de que el cerebro es como una computadora. Sí, esa ya quedó muy atrás. Los documentos sugieren escenarios mucho más orgánicos. Pensemos en la memoria como una biblioteca inmensa, una biblioteca antigua y además en constante expansión. Me encanta esa imagen. En este escenario, el neurólogo sería sin duda el arquitecto, el ingeniero estructural que la construye y, bueno, la mantiene en pie. Y esa metáfora de la biblioteca ilustra perfectamente el nivel de profundidad en el que operan los neurólogos. A ver, explícanos un poco más. O sea, el neurólogo no pierde tiempo leyendo los libros, ni ordenando los estantes. Esa no es su área. Su obsesión es la integridad de la madera, los cimientos del edificio, el cableado eléctrico que permite encender las luces. La estructura pura y dura. Exacto. Su dominio absoluto es la neuroanatomía, tanto macroscópica como microscópica. A nivel celular, estudian las neuronas individuales y, fundamentalmente, la sopa química que permite la comunicación entre ellas, que son los neurotransmisores. Los famosos neurotransmisores, sí. Y entre los textos que analizamos, hay 2 protagonistas absolutos que dominan la formación biológica de la memoria. Hablamos del glutamato y la acetilcolina. Y aquí es donde la ciencia a veces, bueno, parece ocultarse detrás de un lenguaje súper inaccesible, porque nombres como glutamato, no sé, suenan a un ingrediente en la etiqueta de un alimento procesado, ¿no? Sí, suena a conservador de comida rápida. Exacto. Entonces, para entender realmente este hardware del cerebro, hay que desmenuzar el mecanismo. ¿Qué hace físicamente el glutamato cuando una persona intenta aprender algo nuevo? Bueno,
Siguiendo con la arquitectura de la biblioteca, el glutamato representa los clavos y el martillo que unen las nuevas estanterías. Ok. Es, digamos, el neurotransmisor excitatorio más abundante en todo el sistema nervioso central. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que cuando se adquiere información nueva, las neuronas involucradas envían señales eléctricas entre sí. El glutamato se libera en ese espacio microscópico entre las células que llamamos sinapsis. Ajá, la sinapsis. Y ahí facilita un proceso verdaderamente extraordinario conocido como plasticidad sináptica. Que es como la capacidad del cerebro para moldearse, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un principio clásico en las neurociencias que afirma que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Wow, me gusta esa frase. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Es fundamental. El glutamato es literalmente ese agente químico que hace que esa conexión física se vuelva, no sé, más gruesa, más rápida y mucho más eficiente con la repetición. Es la base biológica del aprendizaje. O sea que si el glutamato construye en la estantería, entonces, ¿qué papel juega la acetilcolina en toda esta estructura? La acetilcolina funciona como ese foco de luz de alta potencia que el bibliotecario usa para iluminar un pasillo superespecífico en medio de la oscuridad total. Es el director bioquímico de la atención. Sin la presencia de acetilcolina, el cerebro simplemente no registra la importancia de un estímulo externo. O sea que la información simplemente rebota. Literalmente rebota y desaparece mucho antes de que el glutamato tenga siquiera la oportunidad de fijarla. ¡Qué locura! Y ahora, si alejamos un poco el microscopio y miramos el edificio completo, el neurólogo también es el amo de las grandes estructuras anatómicas como la corteza prefrontal y el hipocampo. Claro, el hipocampo. Siento que el hipocampo siempre es como la estrella de rock en cualquier lectura sobre neurología, ¿verdad? Siempre, es el protagonista indiscutible. De hecho, las fuentes citan repetidamente casos clínicos históricos para demostrar por qué sabemos que el hipocampo hace lo que hace. Y el caso del paciente HM es fascinante. Fascinante y un poco trágico también. Sí, es probablemente el pilar de toda la neurociencia moderna de la memoria. Cuéntanos un poco sobre él para quienes no conocen la historia. Claro, a mediados del siglo pasado, a este paciente, HM, se le extirpó quirúrgicamente el hipocampo. Esto fue para intentar curar una epilepsia súper severa que padecía. Una medida extrema. Muy extrema. Y bueno, la epilepsia se curó, pero el resultado colateral fue súper revelador. Este hombre perdió por completo la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo. O sea, su memoria se quedó estancada en el pasado. Tal cual. Podía retener una conversación durante unos segunditos usando su memoria de trabajo. Pero si el médico salía de la habitación y regresaba un minuto después, el paciente lo saludaba como si fuera un completo extraño, como si lo viera por primera vez. ¡Qué impresionante! Lo cual demostró, mecánicamente, que el hipocampo no es, digamos, el almacén donde se guardan los recuerdos para siempre. Exacto, no es el archivo final. Es más bien como el departamento de recepción y procesamiento. Es, la aduana por donde tiene que pasar la información antes de enviarse a la corteza cerebral para su almacenamiento definitivo. Es una excelente forma de verlo, una aduana. Y si el neurólogo es el ingeniero que entiende esta aduana a nivel celular, pues es lógico pensar que también es el especialista de urgencias cuando el edificio comienza a derrumbarse, ¿no? Completamente. Su conocimiento sobre el daño estructural es inigualable. El lado clínico de la neurología es la primera línea de defensa contra las patologías neurodegenerativas. Como el Alzheimer. Como el Alzheimer, por ejemplo. O sea, un neurólogo no evalúa simplemente si alguien olvida nombres. Ellos buscan la presencia física de placas de proteína beta-amiloide. Las famosas placas. Sí. Estas placas actúan literalmente como escombros tóxicos o como telarañas endurecidas que se van acumulando entre las neuronas. ¿Y qué provocan exactamente? Pues bloquean físicamente las señales químicas e inducen la muerte celular. Por eso el neurólogo ve la memoria desde una perspectiva pura y dura de supervivencia celular. Claro, eso tiene todo el sentido. Pero eso me abre una interrogante importante respecto a otro de nuestros contendientes de hoy, el médico general. Ajá. Porque si el neurólogo posee este conocimiento hiperespecializado, capaz de detectar proteínas microscópicas, ¿qué aporta el médico general o el geriatra al entendimiento de la memoria? ¿No sería un poco redundante? Pues parecería redundante a simple vista, sí, hasta que recordamos que nuestra biblioteca no flota en el vacío.
Ah, buen punto. Está construida sobre un terreno, ¿no? Dentro de un ecosistema complejísimo que es el cuerpo humano. Y las fuentes destacan que el médico general posee una visión clínica integradora. Ven el panorama completo. Exactamente. Una pérdida de memoria alarmante no siempre significa que hay destrucción celular irreversible. El médico general investiga si la biblioteca se tambalea debido a factores externos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues podría tratarse de, no sé, una deficiencia severa de vitamina B12 o un trastorno endocrino como el hipotiroidismo. Claro, cosas que no están en el cerebro directamente. Tal cual. O incluso interacciones de medicamentos, o una apnea del sueño profunda que impide que la persona consolide los recuerdos durante la noche. Ellos observan la salud sistémica general. A los cables. Es una analogía perfecta. Pero aquí es donde la narrativa da un giro súper necesario en nuestro análisis. Porque, a ver, conocer la estructura física, la humedad de la madera y tener los niveles correctos de vitamina B12 sigue sin explicar el caos del día a día. Totalmente de acuerdo. O sea, una persona puede tener un hipocampo en perfectas condiciones, niveles óptimos de glutamato, dormir sus 8 horas diarias y aún así ser completamente incapaz de recordar dónde dejó las llaves del auto hace 5 minutos. O el nombre de alguien que acaba de conocer. O la capital de un país que estudió hace un mes para un examen. Y ese es justamente el límite de la biología pura. Tener estanterías súper sólidas no garantiza para nada que los libros estén bien ordenados. Claro. Lo fascinante aquí es que entramos en el territorio del psicólogo cognitivo y del neuroficólogo. En nuestra metáfora de la biblioteca, ellos serían los creadores del sistema de catalogación. Pasamos del hardware al software de la mente. Exacto. Su objeto de estudio es el flujo de la información en sí. No analizan la química de la sinapsis, sino digamos el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida. Sí, cómo se codifica esa información, cómo se almacena a través del tiempo y, lo que es más crítico aún, cómo se recupera cuando la necesitas. Y la fase de recuperación es el eterno talón de Aquiles de la humanidad. O sea, ese fenómeno exasperante de tener una palabra en la punta de la lengua. Uy, sí, a todos nos pasa. El conocimiento existe físicamente en alguna red neuronal. El archivo está guardado ahí, pero la ruta de acceso mental simplemente ha desaparecido por completo. Y es que el olvido, según lo abordan los psicólogos en estos documentos que revisamos, rara vez es una falla del disco duro. ¿En serio? ¿Entonces qué es? En la gran mayoría de los casos, olvidar es una función psicológica vital. Es adaptativa. Piensa que el cerebro está sometido a un bombardeo sensorial constante todo el día. Muchísima información. Demasiada. Entonces necesita podar agresivamente la información irrelevante para evitar una parálisis por sobrecarga. Y los psicólogos estudian la atención como ese filtro de seguridad primordial. El cadenero del antro, digamos. Ándale, el cadenero. Si no hay atención enfocada y deliberada, la información apenas toca la memoria sensorial, que dura milisegundos, y se desvanece por completo antes de llegar a la memoria a corto plazo. Ah, es la explicación técnica detrás del clásico. No me olvidé de lo que dijiste, simplemente nunca te escuché realmente. Exactamente. La información ni siquiera fue codificada. Nunca entró al sistema. Y para la información que sí logra entrar al sistema, supongo que los psicólogos ya tienen esto mapeado. Muy bien mapeado. Han mapeado los sistemas con una gran precisión. Definen, por ejemplo, la memoria de trabajo como un espacio increíblemente limitado. ¿Qué tan limitado? Pues es capaz de sostener tal vez de 5 a 7 elementos simultáneamente, no más. Por eso los números de teléfono eran de 7 dígitos originalmente. Exacto, no es casualidad. Además, desarrollan modelos de repetición espaciada y, bueno, administran pruebas neuropsicológicas estandarizadas. ¿Para medir qué exactamente? Para medir si la curva de aprendizaje y olvido de un individuo se encuentra dentro de los parámetros funcionales. Ya sabes, lo esperado para su edad y su nivel educativo. Ok, pero aquí es necesario detenernos un momento y cuestionar un poco este paradigma. A ver. Porque si la psicología cognitiva entiende a la perfección cómo se codifica y se recupera la información, o sea, si son los maestros absolutos del sistema de catalogación, ¿por qué esos métodos parecen limitarse a la mediocridad funcional? Es una pregunta fuerte. Pero es que piénsalo, ofrecen estrategias para aprobar un examen universitario o, no sé, terapias para mantener una mente ágil en la tercera edad. Se aseguran de que el sistema funcione sin errores catastróficos. Ajá. Pero rara vez enseñan a empujar las capacidades mentales hacia territorios extraordinarios. Da la impresión de que su meta es simplemente el mantenimiento del promedio, no el rendimiento máximo.
Y es una crítica sumamente válida frente a la evidencia que tenemos. La academia psicológica, en su mayor parte, está diseñada para comprender la norma y rehabilitar el déficit. Reparar lo que está roto. Exacto. Su mandato es explicar cómo procesa la información el grueso de la población o cómo devolver a un paciente a un nivel de independencia funcional. No invierten sus mayores recursos en investigar, digamos, cómo forzar un cerebro súper sano a realizar proezas que desafíen la lógica en el día a día. Y es justo en este vacío de rendimiento. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque las fuentes introducen a la categoría más disruptiva de todas, los atletas mentales. Los verdaderos hackers del cerebro. Tal cual, hackers. Son individuos que operan completamente fuera del entorno clínico y académico tradicional. Y aquí requiere una aclaración súper meticulosa entender lo que no son. A ver, acláranos eso. Estos atletas no ostentan títulos en neurociencia biológica. O sea, no les concierne en absoluto el peso molecular de la acetilcolina, ni andan publicando artículos revisados por pares sobre la plasticidad sináptica. Claro, no están en los laboratorios con batas blancas. Para nada. Jamás se atreverían a diagnosticar un inicio de demencia clínica en un hospital. Su conocimiento empírico no nace del método científico tradicional. Entonces, ¿de dónde sale? Nace de una práctica súper pragmática y obsesiva, enfocada exclusivamente en encontrar y explotar los atajos del procesamiento cognitivo. Explotar los atajos. Y vaya que lo hacen, porque los resultados que extraemos de los documentos hacen que las técnicas de estudio tradicionales parezcan, no sé, súper rudimentarias. ¿Sí? Quedan en ridículo casi. Dominan herramientas milenarias que transforman un aprendizaje abstracto en una experiencia súper visceral. Hablamos de conceptos muy conocidos como el Palacio de la Memoria. Un clásico entre los atletas mentales. Sí. En lugar de repetir una aburrida lista de las compras 50 veces con la esperanza de que se fije en el cerebro, un atleta mental camina imaginariamente por un entorno que conoce a la perfección. Como la casa donde creció, por ejemplo. Exacto, su casa de la infancia. Y va colocando imágenes gigantescas, ridículas y llenas de acción en cada habitación de esa casa. Y el poder de esa técnica reside en su fundamento evolutivo. ¿A qué te refieres con evolutivo? A que han descifrado mecánicamente por qué el cerebro recuerda ciertas cosas sin esfuerzo y rechaza otras. Piensa que durante cientos de miles de años de evolución humana, la supervivencia de nuestra especie no dependía de recordar cadenas de texto, ni fórmulas matemáticas, ni códigos binarios. Claro, no había exámenes de opción múltiple en las cavernas. Exactamente. La supervivencia dependía estrictamente de la navegación espacial y visual. O sea, recordar la ruta exacta hacia un pozo de agua potable, o identificar rápidamente qué plantas eran venenosas por su forma, o saber en qué cueva oscura acechaba un depredador. ¡Wow! Claro. Por eso, el hipocampo humano evolucionó durante milenios para ser una máquina implacable de memoria espacial. O sea que literalmente se secuestran el hipocampo. En lugar de luchar contra la naturaleza del cerebro, intentando forzar datos aburridos para los que no está diseñado, disfrazan esa información abstracta de espacio físico y topografía. Secuestro evolutivo es el término perfecto. Engañan a la biología. Y aplican este mismo principio de hackeo a otros tipos de datos que son superáridos, como los números. Los números son lo peor para recordar. Sí. Recordar una secuencia aleatoria como 8, 3, 4, 1, 9 es una tarea antinatural y súper propensa al error. Sí, a los 5 segundos ya la perdiste. Pero los atletas mentales emplean sistemas fonéticos o estructurales complejísimos, como el sistema persona-acción-objeto, o PAO. Ajá, el PAO. Y lo usan para convertir esos números instantáneamente en imágenes súper vibrantes y sobre todo emocionales. Las fuentes subrayan muchísimo la importancia de la emoción y lo absurdo en esto. El cerebro descarta lo ordinario casi de inmediato. Sí, lo aburrido se borra. Pero si, por ejemplo, el número 83 se traduce mentalmente en un elefante rosa gigante con tutú bailando salsa furiosamente sobre la mesa de tu comedor, Imagínate esa escena. pues la carga visual y lo ridículo de la escena obligan a tu cerebro a retener la imagen. Es casi imposible de borrar aunque quieras. Exacto. Y emplean el mismo enfoque súper agresivo para el lenguaje con la memoria silábica. ¿Cómo funciona eso? Fragmentan palabras muy complejas o palabras extranjeras en sonidos fonéticos base, y luego los asocian con imágenes preexistentes en su cabeza. ¡Wow! Y el nivel de velocidad y eficiencia que logran mediante esta codificación cruzada es asombroso.
O sea, en los campeonatos mundiales hay participantes que memorizan cientos de palabras aleatorias en minutos. O el orden exacto de múltiples barajas de cartas. Sí, o miles de dígitos del número pi en periodos de tiempo minúsculos. Han optimizado la recuperación de datos mediante estructuras que superan infinitamente la simple lectura repetitiva. O el clásico subrayado con marcadores fluorescentes amarillos que promueve la educación tradicional, ¿no? Tal cual, eso queda obsoleto. Es el triunfo absoluto de la aplicación práctica. O sea, mientras el neurólogo y el psicólogo discuten en un simposio súper elegante sobre las implicaciones teóricas de la consolidación de la memoria a corto plazo, Ajá. el atleta mental pasa 3 horas construyendo palacios espaciales, almacenando bibliotecas enteras en su cabeza y estableciendo récords mundiales de retención. Es un dominio basado puramente en resultados cuantificables. Han creado una disciplina súper pragmática centrada exclusivamente en la máxima eficiencia del software humano, Explotando las vulnerabilidades del sistema. aprovechando vulnerabilidades cognitivas que la Academia Oficial apenas comienza a medir con asombro estadístico. Y todo esto nos empuja hacia el veredicto final. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si retomamos la gran pregunta que encendió este debate desde el inicio, frente al misterio de la memoria, ¿quién ostenta la verdadera corona del conocimiento? Bueno, hemos inspeccionado los cimientos del edificio, hemos analizado los catálogos teóricos y observamos a los hackers en acción. La audiencia requiere una síntesis estructurada. A ver, Claro, si conectamos esto con el panorama general y sintetizamos toda la evidencia de los documentos, los límites jurisdiccionales se dibujan con una claridad innegable. ok. Si el objetivo es desentrañar el cómo biológico, o sea, comprender qué estructuras celulares se activan y qué química sostiene la existencia misma de un recuerdo, el neurólogo ostenta la autoridad suprema. Nadie le gana. De acuerdo, el hardware. Exacto. Ahora, si la curiosidad se centra en el cómo conceptual, en los procesos de codificación, los filtros de atención y las grandes teorías de por qué olvidamos las cosas, el psicólogo es el mayor experto teórico. El software y el catálogo. Y si existe una crisis donde la cognición se ve amenazada por fallas sistémicas de todo el organismo, pues el médico general asume el control. Lo cual deja al atleta mental en una posición sumamente fascinante. Porque el atleta mental domina sin rival alguno el cómo usarla. En la arena estrictamente práctica de retener volúmenes masivos de información, Ajá. asimilar datos a velocidades vertiginosas y acceder a ellos con una precisión quirúrgica, los atletas mentales saben drásticamente más que los otros 3 contendientes combinados. O sea, pierden el debate en la teoría microscópica, pero aplastan a la competencia en la ejecución. Ganan por goleada. Es la eterna diferencia entre el ingeniero automotriz, que sabe exactamente cómo se forjó cada pieza del motor en la fábrica. Y el piloto experto, claro. Exacto, el piloto experto que posee el instinto y la técnica para tomar una curva a 300 km por hora sin perder el control del auto. Y ese contraste espectacular nos deja con una contradicción enorme en nuestra sociedad moderna. Una provocación final que surge inevitablemente al confrontar todas estas fuentes y analizarlas a fondo. Una contradicción que requiere ser analizada urgentemente por todos los que nos escuchan. A ver, plantéala. Si la evidencia empírica es tan irrefutable, o sea, si está comprobado que disfrazar datos abstractos como narrativas visuales y espaciales multiplica la retención a niveles casi superhumanos. Sí. Si sabemos de sobra que el palacio de la memoria o la conversión fonética superan por un margen gigantesco a la repetición mecánica de toda la vida, La gran pregunta es ¿por qué? exacto. ¿Por qué nuestros sistemas educativos formales siguen anclados en metodologías de hace 100 años? Es increíble. ¿Por qué las escuelas y universidades continúan evaluando la capacidad de los estudiantes para leer un texto 20 veces y recitarlo de memoria como loros, en lugar de enseñarles el entramado del entrenamiento cognitivo estructurado? Es una omisión casi negligente a estas alturas. Hay que imaginar por un momento el impacto cultural y científico que tendríamos si dejáramos de obsesionarnos únicamente con qué información debe memorizar un estudiante. Y enfocarnos en el cómo. Exacto. Y comenzar a entrenarlo sistemáticamente en cómo hackear su propio rendimiento.
¿Qué revolución intelectual presenciaríamos si las aulas de todo el mundo decidieran finalmente fusionar el rigor clínico y biológico del neurólogo con las métricas analíticas del psicólogo y, por supuesto, las técnicas audaces, extremas y suprpragmáticas del atleta mental? Sería un cambio de paradigma total. Es un paradigma monumental diseñado para que cada mente curiosa que nos acompaña hoy lo cuestione, lo analice y, ¿por qué no?, lo ponga a prueba en su propio cerebro a partir de esta misma noche. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.